Hoy vamos a comenzar a ver el tema de cortes y algunos detalles que vamos a tener en cuenta para realizar el corte. Así que a través de esta maquetita vamos a ir viendo los distintos elementos y algunos detalles a tener en cuenta en base a las correcciones que estuve viendo, a ver cómo podemos mejorar el tema del corte. Entonces, vamos a hacer un ejemplo simple, un local con techo inclinado, ¿sí? Simplemente le pusimos unas aberturas, y vamos a ir viendo distintos detalles a tener en cuenta. Bueno, si es un techo inclinado, supongamos que lo vamos a hacer en algún tipo de teja, chapa o algún material, pero que contenga cabios. Los cabios, bueno, son elementos que van a ir aburados en la mampostería, pero uno de los detalles que hay que tener muy en cuenta es estos lugares. En la realidad esto se rellena, ¿sí? Muchas veces el alumno no hace este cierre y en el dibujo se ve mal, es decir que vamos a tener que ver el detalle. Si hiciéramos un corte por este lugar, nosotros veríamos esta situación, ¿sí? Vamos a ver los cabios, ¿sí? Que se van a ir metiendo en la pared, porque esto tiene un triángulo más alto, ¿sí? Este triángulo hay que dibujarlo. Es distinto ver el techo en esta dirección que en esta otra dirección, ¿sí? Acá los cabios se ven cortados, se ve la estructura del techo, acá está dibujada simplemente, pero se ve la estructura del techo, ¿sí? Y después se ve la parte de arriba del techo, la cubierta propiamente dicha. Así que tener en cuenta esto en el corte, porque generalmente se olvida. Este es de un lado. Acá les hago otro detalle. Esto es una vista, ¿sí? No es una perspectiva. Acá yo a propósito dejé abierta la ventana, pero fíjense que esto no tiene una deformación de perspectiva, sigue siendo plana, ¿sí? O sea, fíjense que sería una perspectiva. O sea, si esto yo lo empiezo a deformar, eso sería una perspectiva, ¿sí? Esto es una perspectiva. Es decir, que es muy distinto una perspectiva, aunque parezca, ¿sí? Ahí se vería deformada la hoja que va hacia adelante. En cambio, en el dibujo de vista, esto sigue siendo recto, ¿sí? Como hay una abertura, esto se acorta, ¿sí? Y acá voy a ver lo que sería el exterior. Bueno, continuemos con los cambios. Entonces, uno de los elementos a tener en cuenta es este cierre, que lo vamos a resolver con mampostería. Esto es la obra, el techista ubica los cabios, ¿sí? Y después el albañil va a rellenar todo esto y lo va a enrasar, y de ahí va a comenzar la colocación del entablonado, del machimbre, para hacer la terminación. O sea, tanto arriba como abajo, esto es la realidad de obra. Va a realizar este enrasado que va a ser la terminación y el amure definitivo de los cables. Otro elemento del corte que se deja librado y no está muy bien hecho es el corte constructivo. Nosotros lo vamos a tener muy en cuenta esto, porque no se olviden que lo vamos a tener que computar. Es decir, que todos los elementos que veamos en el corte los vamos a tener que volcar a la planilla de presupuesto, cosa que ya empezaremos a ver la semana que viene. Entonces, un cimiento tiene una base que puede ser hormigón, puede ser de cascote picado, ¿sí? Después se levanta la mampostería y después aparece un encadenado, ¿sí? Un encadenado, algunos lo ponen abajo, otros lo ponen acá. Inclusive en una construcción a veces es bueno que haya doble encadenado, uno a la altura de los dinteles, ¿sí? Encadenado superior, y otro encadenado inferior. Esto va a ayudar a cerrar toda la construcción y a darle la fuerza de resistencia que necesita. No se olviden que la mampostería es un elemento
que va a trabajar mal a la flexión, por lo tanto que si se mueve va a rajar. En cambio el hormigón con el hierro, lo que hace hormigón armado, va a ayudar a todos esos elementos de flexión que no, a soportar las fuerzas de flexión. Otro elemento es el cajón, ¿sí? El cajón hidrófugo, yo lo exageré acá, pero es realmente un cajón que se hace en obra con una capa horizontal, otra doble capa horizontal unas hiladas más arriba y dos capas verticales. Esto es lo que hay que asegurarse, que no haya forma de que por acá aparezca humedad y llegue al muro, y por lo tanto la humedad va a subir por capilaridad. Capilaridad son pequeños vasitos, o sea que por esos pequeños huequitos que va quedando la humedad va a ascender, ¿sí? Va a atravesar todo el muro y va a llegar, en el libro de patología se habla de hasta 2-3 metros de altura que ha llegado la humedad. En este caso particular, una de las ayudas es el hormigón. El hormigón sí, acá no va a pasar absolutamente nada. La humedad va a querer ascender y en esta zona va a quedar bloqueada. Ahora, si entra por arriba de esto, en esta zona sí va a aparecer la típica mancha acá sobre los muros. Por eso es importante la colocación de esta capa, ¿sí? Que tenga perfecta, o sea, que cubra bien todas las posibilidades de ingreso de humedad, ¿sí? O sea, a esta capa, a este cajón hidrófugo, tenemos que agregar la capa horizontal, que va a ser la carpeta, ¿sí? Hidrófuga, que se va a unir con esta otra capa. Entonces va a impedir que toda esta humedad trate de entrar o por el contrapiso o por estas zonas, va a tratar de entrar, ¿sí? A ver si lo puedo hacer acá. Supongamos que yo no tomé bien los niveles y este nivel exterior, cosa que ha pasado, esté mucho más alto. Fíjese lo que pasa, ¿sí? Esta es la capa, y sin embargo por acá va a entrar la humedad. Si esto fuera el piso, esto va a entrar por acá, ¿sí? Si bien hay una capa también hidrófuga exterior, pero cada vez va a ser más débil, ¿sí? No va a tener la doble capa que tiene acá. Entonces acá la humedad va a pasar por acá, ¿sí? O sea, es muy importante verificar bien los niveles de terreno. Muchas veces los country se hacen esas lomas y las lomas quedan por arriba de esta capa de cierre y por lo tanto la humedad aparece en lugares no necesarios, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos hay que intentarlos dibujar en el corte. Seguimos adelante. Bueno, vamos a fijar las carpinterías. Bueno, las carpinterías simplemente esto lo traigo a colación porque bueno, van a estar dibujadas en corte. A veces no es necesario detallarlas, pero sí marcarlas y ponerle la definición técnica que corresponde al plano de replanteo en planta, ¿sí? Si es la B1, si es la P1, ubicarlas también en el mismo corte. Un detalle que tenemos que tener en cuenta es lo que llamamos umbrales y alféizares, ¿sí? Estos elementos, cuando es el espacio de transición en las puertas, ¿sí? Puertas, balcones, puertas, aparece un elemento que se llama umbral. Esto es lo que vamos a también computar dentro de la planilla. Van a ver que hay un lugar que habla de umbrales, ¿sí? Y los alféizares son estos, que en general en obra se habla de antepechos. Si usted dice alféizar es muy probable que nadie lo entienda, pero en los manuales técnicos y en las obras públicas sigue estando con una palabra un poquito antigua, pero llega a hablarse de alféizares. Fíjense en planta el detalle de que estos tienen que salir, es como una nariz que sale afuera de la línea del mismo muro. Entonces, simplemente quiero llamar la atención de estos puntos que tengan en cuenta en el corte, ¿sí? Como para
hacerlo realista y a su vez sirva para computar. Nosotros hasta ahora lo que computamos son mamposterías, así que en la próxima planilla vamos a ver un poquito cómo calcular estas superficies interiores, la superficie de piso, cielos rasos, los perímetros, que es la planilla que va a continuación. Y volvemos a tener en cuenta esto, que los cortes arriba y abajo, ¿sí? O sea, en la otra dirección, ubiquen perfectamente esta separación. Esta es la realidad de obra. Acá está el corte del techo con la cubierta, y en cambio en el corte en la otra dirección, ¿sí? Vamos a ver la vista de la cubierta y los cabios tapados que van a continuar hasta acá arriba, ¿sí? Entonces ven ahí hasta allá arriba. Si yo hiciera el corte por acá, volvería a aparecer este escalonamiento, ¿sí? Pero para mi caso simplemente yo veo, es un corte, la vista es un elemento en dos dimensiones, o sea, es bastante difícil de entender para el que no sabe dibujo técnico, porque la vista estamos representando dos dimensiones, ¿sí? O sea, está el largo, horizontal, el alto, pero falta la dimensión de la profundidad. Por eso a veces no la entiende muy bien el cliente. Sobre todo en las vistas de casa hay que mostrársela a través de una perspectiva, porque la vista superpone planos y no se ve claramente cuál es el objeto, porque no se tiene el estudio que tienen ustedes del dibujo técnico. Bueno, creo que con estos elementos vamos a tener mejorar el tema de la representación. El mismo piso, estamos trabajando en una escala 1:50, entonces tenemos los zócalos, tenemos el piso, la carpeta con el pegamento y el contrapiso. Son todos elementos que van a tener que se pueden poner perfectamente en la escala 1:50, ¿sí? O sea que uno lo puede graficar perfectamente y después hacer las especificaciones técnicas y después volcarlo a la planilla de cómputo y no olvidarse nada. Bueno, hasta acá terminamos el tema cortes.